Estamos viendo algunas de las imágenes que son de verdad impactantes de este terremoto 7.5 que por lo menos no se lamentan hasta ahora pérdida de vidas, hasta ahora hay que decirlo lamentablemente, pero sí, Juan Andrés Alfate, el nivel de destrucción fue tremendo. Estamos hablando de muchísimas casas destruidas, casas que hoy día, si bien no quedaron en el suelo, otras no son habitables. Ahí dice, terremoto en torno de Perú, también se sintió en Ecuador y deja daños en viviendas de la Amazonía. Muchas personas en situación de caos, hospitales. Existió un hospital justamente que fue destruido, iglesia. Y yo digo hospitales puntualmente porque no hay que olvidar que estamos en un periodo de pandemia. A ver, decimos que hasta ahora no hay víctimas fatales porque podría haberlas. La verdad es que el nivel de destrucción que dejó este terremoto 7.5 en un sector de poca frecuencia sísmica en Perú, entendamos que Perú, al igual que nosotros, está dentro, obviamente, del cordón o cinturón de fuego, y por lo tanto los sismos son algo que se sucede durante todo el año con bastante frecuencia. Claro. Y que los terremotos históricos no son algo extraño también, ¿cierto?, para la cronología de nuestro país vecino, el Perú. Sin embargo, fíjense que este 7,5, que se da en un sector poco habitual para estos fenómenos, muy cerca del litoral central, fue tan fuerte que, como decíamos, ya en la parte colindante con Ecuador también se sintió con tremenda intensidad. ¿Y qué es lo que pasa? Perú es un país que conserva, preserva, honra y respeta muchas de las tradiciones arquitectónicas y no ha hecho grandes renovaciones, sobre todo en estos sectores, que es un poco hacia arriba, para donde está Tarapoto, por ejemplo, y esas ciudades. Y obviamente un 7,5 fue más que suficiente para echar abajo gran parte de esas edificaciones históricas. Sí. Para tranquilidad, digamos, o por interés de un grupo de personas, obviamente, que se ha criado con nuestro programa, entendemos que dentro de la teoría de migración sísmica fue muy importante el hecho de que con una fecha muy precisa se haya hablado de este sismo prácticamente en ese mismo lugar. Eso y en esa misma fecha, un 7,5 lo que se estaba esperando, un 7,5 fue lo que sucedió a eso de las 6 de la madrugada del domingo pasado. O sea, se estaba, de alguna forma, se había anunciado. En vista de otro. Se estaba esperando, en base a lo que había sucedido sísmicamente hablando en Perú, en los países vecinos, ¿se esperaba este movimiento en esta fecha? Exactamente, Michael. A ver, se dice, se anuncia. ¿Cuánto plazo hubo de anuncio con respecto a esa propuesta teórica? 2 semanas aproximadamente. Se habló de 2 semanas en donde en los últimos días de noviembre debiera aproximadamente en ese sector sentirse algo, y fue tal cual como ocurrió. Hay que entender lo siguiente, que el panorama sísmico en el mundo completo, porque claro, uno hace la diferencia, uno dice Perú, Chile, Islandia, pero el planeta es uno solo en realidad, sí, claro. ¿Cierto? Que está interconectado por el sencillo hecho de que es una sola cosa, es un solo objeto, ¿ok? Y uno hace sus divisiones limítrofes y todo lo demás. Entonces, en un año donde particularmente destaca, como la otra vez Cristian Salazar nos decía, con respecto al tema de los volcanes, con el incremento de varios sismos que se han concentrado. No es que haya más que otros años, pero generalmente tiende a ponerle uno mayor atención cuando los más fuertes comienzan a sucederse en un periodo de 2 meses. Se repite uno aquí, uno acá, y digamos, claro, en un periodo muy corto, finalmente comienzan a ver sismos fuertes. Entonces, aquí yo creo que la pregunta del millón, con respecto a esa proyección, es si este 7,5, si sigue una trayectoria, o si esto podría volver a restablecerse en otro lugar. Y la verdad, en ese sector, siendo que es inusual, yo no tengo particularmente una respuesta según lo que dicen los que proponen esta idea, a dónde se podría ir, pero lo que entendemos que lo que nosotros, en cuanto Perú, afecta a Chile, tiene que ver más que nada y casi exclusivamente con el sector sur y suroeste, casi en el mar de ese país. A buen entendedor, y sin por esto hacer una declaración definitiva, taxativa, a buen entendedor, a partir de esa información, ese sismo no tendría un vínculo específico con nuestro país. Mira. Lo que no significa que no debemos siempre estar atentos, somos el país más sísmico del mundo, y ese es el desde estar atentos. Y porque haya pegado más cerca de nosotros, a veces lo que nos tiene que preocupar, y quizás uno más lejano, pero que sí tiene algún punto de conexión geográfico con nuestra nación. Claro, lo que estábamos viendo en pantalla era el mapa del epicentro a 98 kilómetros al este de
de Santa María de Nieva. Lo que llama la atención también fue la profundidad justamente Salfate, 131 kilómetros, el sismo de esta Amazonía peruana, que provocó que la onda expansiva fuera mucho mayor y afectara a casi la mitad del país, la zona norte, la zona central, otros países aledaños, como tú también lo mencionabas, y afectando no solamente viviendas, ¿cierto? Hubo personas heridas, se te modifica toda la vida, por supuesto, Amazonía y también en otras regiones. También es preocupante porque lo hemos hablado otras veces cuando hemos tocado el tema del cambio climático. Cuando las personas viven en lugares que no son ciudad, ellos están acostumbrados a un estilo de vida. Entonces, de pronto, cuando la gente se queda sin su casa y están en un sector como la Amazonía, por ejemplo, o en sectores que no tienen que ver como con estas grandes urbes, también es difícil, no sé, trasladarlos a otro lugar, modificarles su estilo de vida. O sea, esto es una catástrofe mayor. La verdad que los daños que estamos viendo en pantalla son súper preocupantes y claramente la reconstrucción y la ayuda lo hemos vivido acá en Chile. O sea, son cosas que toman tiempo también. O sea, es una catástrofe que podemos hablar de la naturaleza, pero también pasa a ser social. Totalmente. Sobre todo con un Perú que económicamente no atraviesa en su mejor momento. De hecho, ya se hicieron varios llamados para poder ayudar, para poder empezar a restablecer, porque no solamente es un hospital que se destruyó, no solamente son iglesias, no solamente son casas, algunas que quedaron totalmente en el suelo, o sea, destruidas en su totalidad, y otras que quedaron inhabitables. Hoy día hay una población muy alta que efectivamente no tiene dónde vivir, sino que además también existió otro problema que tiene que ver con la conexión, con los caminos que se destruyeron. Y ahí tú vas a otro tema. Mira, vamos a ver algunas imágenes justamente, ahí estamos viendo, donde me parece que están rescatando a una persona hasta ahora, y bien hacía el hincapié Salfate, hasta ahora no hay víctimas fatales reconocidas que lamentar. Pero acá hay un tema de shock, hay un tema de nerviosismo, hay un tema de cuántas enfermedades a posterior te pueden quedar justamente en el ser humano. Y yo hacía hincapié hace un rato de que no tenemos que olvidar nuestras imágenes, son en plena pandemia. Son en pleno COVID-19. Claro, en crisis sanitaria. A Perú le ha chocado fuerte la pandemia también. Un terremoto genera crisis sanitaria además. Que tú se lo sumas a otra crisis sanitaria, que es una pandemia, se lo sumas donde hay un hospital que probablemente yo no tengo el dato exacto, pero me imagino que ese hospital también tenía pacientes COVID. Absolutamente. Me imagino que ese hospital también tenía una primera línea de medicina que estaba trabajando en contra de la pandemia. Entonces, todo se empieza a acrecentar, y cuando tú te cortas parte de la conectividad, justamente, ahí le sumas otro problema más, porque ¿cómo llega la ayuda? ¿Cómo llega el rescate? ¿Cómo llega el abastecimiento? Cosas que al parecer nosotros en Chile sentimos que tenemos, Salfate, un poco más controladas, un poco más medidas, pero que claro, nos puede llegar un terremoto 8 y algo, 9, ni Dios lo quiera, y que podemos quedar así, peor. Oye, mira, qué interesante, mira las imágenes. Sin escupir al cielo, que se entienda bien, nosotros en Chile, en cualquier sector de este país, un 7,5 por lo general no habría nada que lamentar. Estaríamos preparados para... Estamos preparados para un 7,5. Lo que nosotros llamamos terremotos son los que están sobre los 8 grados en general, y de ahí, digamos, el paisaje es muy similar a las imágenes que estamos revisando. Quiero que entiendan lo siguiente: estamos hablando en un sector de la Amazonía donde se entrecruzan todo tipo de creencias como visiones y culturas ahí. La Monty tenía mucha razón, porque hay gente que está acostumbrada a vivir en cierta combinación muy acorde con la naturaleza y todo lo demás. Cuando se te viene abajo, la confianza que has depositado en las urbes y que se venga todo abajo genera una especie de frustración generalizada que ya ha ocurrido con aluviones, inundaciones en estos mismos sectores. Para dar un ejemplo concreto de esto en términos social, psicológico, este terremoto de 7,5 del domingo pasado dejó con mucho daño 13 templos y desplomó 2 iglesias por completo. ¿A qué voy con esto? Que para muchas personas que su sustento de vida, su confianza, su alfombra, su piso, es la fe religiosa. Sí. Y cuando la naturaleza destruye lo que algunos llamarían la casa de Dios, hay personas que se quedan con nada, no tienen una fractura
fractura traumática, que no es menor y que es muy importante. Un terremoto no solo dura los minutos del evento en sí, sino cuando tú después, al ver en 360 grados, te das cuenta toda la destrucción y todo lo que se perdió para siempre. Es súper importante lo que tú estás diciendo, porque siempre uno se enfoca en el trauma del mismo día. Claro. Yo creo que muchos de nosotros lo vivimos en el 27F que ocurre acá en nuestro país. Uno se concentra en el trauma de ese día, en el movimiento. Las imágenes que uno ve en los noticieros generalmente son de ahí, las cámaras, qué sé yo. Pero hay un trauma el otro día cuando te das cuenta de todo lo que perdiste. Cuando te das cuenta efectivamente de que tu esfuerzo, tu vida, tu forma de sociabilizar, en ese momento está en el suelo. Y a lo que tú apuntas del tema de la religiosidad, se destruye todo, o sea, se destruyó mi casa, mi vivienda física, pero para ellos también se destruye esta especie de vivienda emocional, de este lugar que los contiene, de este lugar que es a quien crean, en la energía que sea que efectivamente estaba ahí. Entonces, si ya destruyen la casa de esa energía que es superior, esa energía que te entrega todo, ¿qué puedo esperar para mí que soy terrenal? No hay mucha esperanza.